no pienses que vine a traer paz a la tierra, sino que vine a traer espadas. Aleluya. Quiero compartir una palabra que está en Lucas, capítulo 15. Versículo 11, donde dice, parábola del hijo pródigo. Pero yo no quiero hablar del hijo pródigo, porque ya conocemos esta palabra, ¿no es cierto? El hijo pródigo. Conocemos la historia del hijo pródigo, pero yo quiero hablar o preguntar dónde está la paternidad, dónde está nuestra paternidad, ¿no es cierto? Nuestra paternidad siempre tiene que ser en el Señor, papá, Él es papá, nuestro creador, nuestro Dios todopoderoso, nuestro soberano, aquel que nos hizo desde el principio y hasta el fin, el que es y será, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice, versículo 11, perdón. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el hijo menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apactase cerdos, y deseaba llenar su vientre de aljaba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose así, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancias de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y se movió en misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacadle el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados les preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó mucho y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta palabra
mi vida, ¿no es cierto? Porque varias veces me he apartado del Señor, he cambiado de congregaciones, he viajado, me he ido, y entonces me he apartado del Señor. Pero dice la palabra que el hijo mayor era el que siempre estuvo en la casa, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos mayores no hay en la casa de mamá? Muchas veces nosotros nos consideramos siempre el hijo pródigo cuando nos apartamos del Señor. Pero sin embargo el hijo mayor siempre estuvo, siempre obtuvo todo. Dice, en el 18 dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo me pongo a pensar, ¿no es cierto? Cuando uno se aparta de la casa de papá y uno se va, humanamente uno dice, ¿cómo me voy a presentar delante de papá cuando he fallado? Cuando me he equivocado, cuando he derrochado lo importante de lo que él me dio, de la cobertura que papá tenía para mí, ¿no es cierto? He recopilado un poquito de todo. Y dice en Isaías 29:13, dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, y su temor no es más bien que un mandamiento de hombre. Muchas veces nosotros tomamos esa posesión o esa posición en la casa de papá. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros, a lo que nosotros nos canta, ¿no es cierto? Pero hay una cobertura. Es por eso que el hijo pródigo quiso irse. Entonces en el 22 dice, pero el padre le dijo al hijo mayor, y esa es la parte donde más me llamaba, ¿no es cierto? Me llamaba la atención, porque dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en las manos y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Cuando nosotros nos apartamos de papá, ¿no es cierto? ¿Qué hijo que se va lejos? ¿Qué hijo que se va lejos? Y cuando vuelve los padres no le van a abrazar, no le van a envolver con su amor, con su misericordia, ¿no es cierto? Porque estamos seguros nosotros humanamente no lo vamos a echar. Y menos Dios con nosotros. Cuando nosotros nos apartamos del Señor y volvemos como un hijo pródigo, Él nos abraza, nos da la nueva oportunidad que muchas veces nosotros como el hijo mayor no queremos ceder ese lugar al hijo pródigo. Y sentimos celo, y sentimos envidia, y sentimos enojo. ¿Por qué? Porque el hijo se fue y después volvió. Entonces le dice, papá, pero siempre estuve aquí haciéndote todo lo que vos querías, te obedecí en todo, no te gasté nada, no te pedí nada. Pero sin embargo, el padre le dijo, hijo, todo esto es tuyo, todo lo que tenías acá es tuyo. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te sentís de esa manera? Lo que el padre quería hacer con el hijo pródigo era restablecer, quería acomodar, quería arreglar algo que se había perdido. Eso es lo que el padre quería hacer con el hijo menor. Pero el hijo mayor no reconoció su paternidad. Él no sabía que todo lo que había ahí adentro era de él. Él no sabía, como nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, estando en la casa de papá, muchas veces no nos damos cuenta del lugar que ocupamos. Muchas veces tenemos un gran ministerio, tenemos una gran posición, por decir así, estando en la casa de papá. Somos evangelistas, somos predicadores, somos porteros, somos pastores, somos un montón de ministerios, somos maestros de la palabra. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esa posición, pero sin embargo cuando alguien viene o nuevo viene, ese nuevo que entró no puede avanzar, no puede trabajar libremente para el Señor, no puede sentirse como un hijo. ¿Por qué? Porque él dejó esa parte, es la acusación del hijo mayor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser un provocador como lo era Josué,
Josué provocaba. Es lo que hizo el hijo pródigo. Él provocó al padre. Él le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero acá estoy delante de tu presencia. Acá estoy para buscarte. Acá estoy para apoyarte. Josué era un provocador y él reconocía la identidad de Cristo. Él conquistaba el corazón del Señor. Por eso él conquistando el corazón del Señor, él obtenía. ¿Cómo hacía para conquistar el corazón del Señor? Él oraba, él iba a la presencia, él buscaba del Señor. Dios quiere que rompamos estructuras, quizás estructuras viejas, malas costumbres, malos hábitos. ¿Y por qué no decir cosas que decimos? Palabras que repetimos, palabras repetitivas, cosas que acarreamos de atrás. ¿Por qué no? Muchas veces, hermano, y le digo por experiencia, y me tocó muy de cerca porque primero esta palabra habla conmigo. Muchas veces nosotros, y perdón que le decía yo a la pastora principalmente, le decía: no quiero lastimar, pero sé que si el Señor me dio es para restaurar, no es para lastimar. ¿Amén? Muchas veces nosotros murmuramos del hermano, murmuramos de la otra persona. Muchas veces nosotros buscamos nuestro propio beneficio, tirando agua a nuestro propio molino, y nos olvidamos de aquel que quiere ser restaurado. Nos olvidamos de ayudarle a aquella persona. Es lo que nosotros, como hijos de Dios, como hermano mayor, tenemos que hacer. No mirar a aquel que volvió, porque aquel que volvió vuelve con millones de defectos, con millones de pecados. Entonces, nosotros tenemos que bajar la guardia, humillarnos a Dios y decirle: Señor, yo me siento en esta condición, yo estoy así. ¿Por qué estoy así si yo hace mucho que estoy? Ese es mi lugar, nadie me lo va a quitar. Amén. Estamos perdiendo, hermano, muchas veces, y es a modo general, estamos perdiendo la esencia, que es el amor de Dios en nuestra vida. El llamamiento que nosotros tenemos primeramente es amar al prójimo. La esencia del amor es el primer mandamiento que el Señor nos dio. Amarnos a nosotros mismos para poder y permitir que el Señor nos restaure, ¿no es cierto? E ir por aquellos hijos menores. Porque todos estamos preocupados por nuestro propio beneficio, para ver dónde yo estoy por la posición que ocupo, ¿no es cierto? No debemos de reclamarle nada al Padre. Le hizo una fiesta al hijo menor porque él volvía a casa, ¿no es cierto? En Mateo, versículo 20, 15 y 16 dice: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? ¿Acaso Dios no puede restaurar en 2 segundos a aquella persona que vino o que entró como el hijo pródigo? ¿Acaso no puede Él hacer lo que Él quiere con lo que es suyo? Yo creo que sí. Así dice la palabra del Señor: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¡Aleluya! Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo quiero que realmente yo quiero ser una de las escogidas. Yo no quiero ser una de las llamadas, porque al llamado puede que quede en el camino, pero un escogido de Dios, por más que caiga, se levante, como dice la palabra, 7 veces se cayó el justo y las 7 veces le levantó el Señor. Entonces, hermanos, yo prefiero ser una de las escogidas, y yo creo que usted también. Por eso está acá adentro. Amén. No es solamente, hermano, venir a la casa de papá, sentarnos, alabar a Dios, glorificar su santo nombre. Está bueno. Pero también tenemos que ir a la intimidad con Él y reconocernos como estamos. Señor, yo me siento tal y cual soy, y no quiero sentirme así. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que vos me veas con tus ojos de amor. Yo quiero verme como vos te ves. Señor, mostrame cómo vos me ves. Eso es algo que siempre le pido al Señor: Señor, mostrame cómo estoy. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Como dije al principio, ¿no? En Mateo 10, versículo 34 al 38 dice: no piense que vine a traer paz a la tierra, sino espada.
Dice la palabra aquí, ¿no es cierto?, que la madre se peleaba con los hijos se peleaban con la madre, los padres con las nueras o las nueras con los padres. ¿Por qué se peleaban, hermano? ¿Por qué Dios permitió que eso sucediera? Porque muchas veces nosotros ponemos a nuestros hijos en primer lugar, ponemos a nuestra madre en primer lugar, ponemos a la abuela en primer lugar, ponemos a nuestro familiar en primer lugar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le pongamos a Él en primer lugar, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Esa es la palabra que el Señor me entregó. Espero que les sirva, que sea de bendición para su vida. Y hermano, no hay mejor que la intimidad en Cristo. No hay mejor. Cualquier cosita, cualquier detalle, cualquier intención, cualquier cosa que vaya a ser primero al Señor. Hermano, por favor, pronto viene el Señor. Decía la hermana hoy que pronto viene. El hermano Nahuel, cuando habló el devocional, dijo que pronto viene el Señor. Y es verdad. Hermano, nos preguntamos, ¿cómo estamos en la presencia del Señor? ¿Estamos cuidando nuestra integridad con Él? ¿Estamos buscando sinceramente ver su rostro? Y yo quiero, hermano, verlo allá arriba. Yo quiero estar con ustedes en la presencia del Señor. No tenemos que quedarnos, no tenemos que dejar el lugar al diablo, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Pero Dios vino a deshacer las obras del diablo si nosotros le permitimos. Amén. Le invito a ponerse de pie, vamos a hacer una oración y después entrego a la coordinadora.